grabación. Así le quedan videitos cortos y cuando yo lo suba a la carpeta va a decir ejercicio 1, ejercicio 2, el que corresponda. Así cada uno después mira el video, si es que le interesa verlo de nuevo, del ejercicio que le interese, ¿sí? Bueno. Profe, ¿podemos ir preguntando cualquier, o sea, si tenemos duda o algo de eso? Sí. Ah, bien. Yo elijo algunos ejercicios que a mi criterio me parecen más relevantes, más importantes, pero si ustedes necesitan que haga algo otro, me dicen y lo vamos haciendo. ¿Sí? Eso no hay ningún problema. Obviamente no vamos a hacer todos porque no nos va a dar el tiempo, pero sí, yo elijo los más importantes y ustedes si tienen alguno me lo dicen. Bueno, ahí les voy a compartir la pantalla, me dicen si la ven. Bien, ahí imagino que la están viendo, ¿no? Sí, profe. Sí, buenísimo. Profe. Bueno, yo les decía recién que les voy a compartir por este medio el enlace y después lo voy a subir también a Pedco. Les armamos, mejor dicho, una carpeta en el Drive en donde van a tener el material de teoría y de práctica. En el de teoría, bueno, ya Leo subió lo que es el PDF de la primera clase que tuvieron el martes pasado. Y yo en la práctica, bueno, acá voy a subir los trabajos prácticos. Acá tengo el trabajo práctico número 1, un ratito subo el trabajo práctico número 2. Y también armé una carpetita que acá yo voy a guardar las grabaciones que, por ejemplo, de la clase de hoy. Hoy apenas estén, yo la subo acá a esta carpetita. Ahora está vacía, pero un rato más la voy a completar. Así que esta carpeta es la que les vamos a compartir para que ustedes tengan disponible para lo que va a ser la semana que viene, en la cual Pedco no va a funcionar. Y acá vamos, imagino, a ir subiendo todas las cosas para que tengan todo junto. Bueno, vamos a arrancar entonces. Voy a abrir el trabajo práctico. Ahí está. Bueno, voy a comenzar a grabar así les queda la... Bueno, inicio la grabación. Buenísimo. Bueno, empecemos. En el trabajo práctico número 1, bueno, ¿hasta dónde pudieron llegar ustedes más o menos? ¿Pudieron avanzar? Yo, profe, avancé hasta el 9, pero me quedó el 6 ahí dando vuelta. No lo puedo hacer. Bueno, hasta el 9. Yo hasta el 9 y el 8 me quedó re flojo. Bueno. Bueno, entonces vamos a comenzar con un leve repaso de lo que han hecho en el ejercicio 1 o 2, vamos a ir explorando, y ahí nos detenemos en lo que me han dicho. En el 6, en el 9, escuché por ahí. Ahí me voy a detener en el 7, que es importante, así que vamos a hacer unas cosas. Bueno, empecemos. En el ejercicio 1 es bastante sencillo. Ahí dice clasificar las siguientes ecuaciones diferenciales en ordinarias, parciales, e indicar el orden de las mismas, y en el caso de las ordinarias, especificar si son o no lineales. ¿Tuvieron algún inconveniente con alguna de estas que están acá? ¿No? Hola, profe. Ahora sí. Iba a decir yo justo. Sí, díganme, no sé quién me quiere hablar. En el F yo la dudé porque, viste que te aparece I', te aparece al cuadrado. Yo pensé que era, no sé si sabía decir si era de orden 2 o de orden 4. Bueno, ahora lo miramos. ¿Algún otro? Ese era el único. Bueno, ¿ahí el chico que me iba a hablar? Yo tuve un problema parecido en el E. En el E, bueno. Porque dice la segunda derivada y también esa está al cuadrado. Y también está al cuadrado. Bueno. ¿Algún otro para que veamos? A mí el G me confundió un poco. ¿En cuál? En el G me confundió un poco el alfa al cuadrado. Bueno. Ahí estoy marcando los que me han dicho. Por ahí escuché un chico, Eli, también me decía. Bueno, vamos a empezar con los que yo tengo marcadito acá. En primer lugar, vieron que dice que clasifiquen si estas ecuaciones diferenciales, ¿por qué se llaman ecuaciones diferenciales? Porque en la ecuación aparecen las derivadas de la función, y me pide que clasifique en ordinarias y parciales. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuándo la ecuación diferencial era ordinaria? ¿Se acuerdan cuándo era ordinaria una ecuación diferencial? Cuando tiene derivada de una sola variable. Cuando la función, el que interviene en este caso, bueno, en la mayoría, estaba mirando, todas se llaman I,
en donde la función y las respectivas derivadas dependen de una sola variable. Fíjense, por ejemplo, acá esta depende de x, o sea, la función que interviene en la ecuación depende de una sola variable. En ese caso se dice que la ecuación es ordinaria. ¿Y parcial cuándo es? Cuando depende de varias. Cuando depende de varias variables. Entonces, ¿ustedes cómo la van a identificar? Ustedes saben que a la función y su derivada se la representa como, por ejemplo, y prima, y segunda, y así todas las sucesivas derivadas. Eso sí depende de una sola variable, es decir, las ordinarias van a aparecer cosas de este tipo. Y en el caso de las parciales, como depende de más de una variable, esa función, cuando ustedes la deriven, lo que va a aparecer cuando uno deriva son las derivadas parciales, es decir, la derivada de y respecto de su primer variable. Por ejemplo, acá aparece la x, acá aparece la x, la y, bueno, vamos a poner esta, la derivada respecto de x, la derivada, qué sé yo, respecto de t, depende de las variables que tenga. Entonces, esa va a ser la diferencia crucial. En las ordinarias, la función depende de una sola variable, por eso las derivadas van a ser esta. Recuerden que otra notación es la de Leibniz, que es la que está acá. Y prima es lo mismo que escribir la derivada de y respecto de x. Y segunda es lo mismo que escribir la derivada segunda de y respecto de x 2 veces. Y así sucesivamente. Estas dos son equivalentes. Esta es la notación de Leibniz y esta es la notación común. Y a esto creo que en análisis doble se llamaban la derivada total, cuando aparecía la d derechita. Si era este simbolito, era la derivada parcial. Entonces, las ordinarias aparece esta notación y las ecuaciones en derivadas parciales aparecen las derivadas parciales, obviamente. Entonces, en primer lugar, es identificar eso en cada una de las ecuaciones. Imagino que no tuvieron problemas en eso. Por ejemplo, en esta de acá, la E, ¿qué es? ¿Ordinaria o parcial? Ordinaria. Aparece la derivada total con esta notación. Fíjense que en el F también es ordinaria, aparece y prima y segunda. En cambio, la G, ¿qué es? Parcial. Esa es parcial, porque aparece una derivada parcial, lo mismo que en el inciso D. Bueno, y en el I también aparece la I prima, aparece la I, así que también es ordinaria en este caso. Bueno, después dice indicar el orden. Y ahí es donde ustedes tuvieron la dificultad tanto en el E como en el F. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es el orden de la ecuación diferencial? ¿O qué? La derivada, la mayor derivada es la que me indica el orden. Acá vamos a poner con nuestras palabras sería la mayor derivada que interviene. O sea, el orden de la mayor derivada. Entonces, cuando ustedes van a mirar, se van a fijar en las derivadas cuál es el orden más grande. Por ejemplo, en el inciso B aparece esta derivada que es de orden 2, voy a marcar acá con verde, esta es de orden 1, y no aparece ninguna derivada más. Entonces, ¿cuál es el orden de esta ecuación diferencial? 2. Va a ser 2. Por más que esté elevado al cuadrado, no me importa. A mí lo que me interesa es el orden de la derivada, el mayor orden de la derivada. ¿Alguien quiere entrar? Ahora seguimos. Entonces, en este caso, el orden va a ser 2. Pasemos a la del inciso F, en la que también aparece este cuadrado. Si miramos la expresión, aparece la función y, aparece y prima y aparece y segunda. ¿Cuál es la mayor derivada que interviene en esta expresión? Y segunda. Y segunda, es decir, va a ser el orden 2. Acá también va a ser orden 2. ¿Qué quiere decir esto? Que por más que acá hubiera tenido un cubo, una cuarta, la quinta, no interesa. Lo que a mí me interesa para establecer el orden de la ecuación diferencial es mirar el mayor orden de la derivada. Entonces, en este caso, por más que tenga este cuadrado igual que acá, el orden de la ecuación diferencial va a ser 2. Tanto en esta como en esta, bueno, justo coincide ahí. ¿Sí? Después, cuando miramos el F, que era una ecuación en derivadas parciales, hago lo mismo, me fijo el orden de las derivadas. Acá aparece la derivada de orden 1, y acá aparece la derivada de orden 2. Entonces, el orden de la ecuación diferencial, acá el orden también va a ser 2. ¿Sí? Si hubiera dicho la derivada parcial de orden 3, bueno, hubiera sido de orden 3. Bueno, y en el caso del I, lo mismo. Cuando miro la función con sus respectivas derivadas, acá en este caso el orden es 1. Entonces, recuerden que el orden es la mayor derivada, no tiene que ver con las potencias de la expresión, sino con el orden de la derivada. Bueno, y por último,
en estas ecuaciones diferenciales, decía que en el caso de las ordinarias, solamente la clasificación es válida para las ordinarias, me dice que yo indique si son o no son lineales. Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿cuándo una ecuación diferencial ordinaria es lineal? Cuando tiene la forma de... Cuando dependen solamente de la variable independiente, profe. Esas serían ordinarias, ¿sí? Ahora yo pregunto, de esas que solamente dependen de una variable, ¿cuándo se dice que es lineal? Por ahí escuché algo de los coeficientes. Si los coeficientes están en forma decreciente, 2, 1 y... no necesariamente. No necesariamente. Por ejemplo, esta va en orden decreciente. Claro, pero tiene que tener, si tiene derivada tercera, tiene que ir derivada segunda. ¿Y así o no? No, pues suponete que yo le agrego acá esto. Suponete que le agrego más y segunda de X más todo esto. Esta de acá, la de inciso A, ¿es lineal? Así con lo que yo le acabo de agregar. No es lineal. No. Sí, profe. ¿Para vos es lineal? Bueno, ahora lo miramos. ¿El resto qué opina? ¿Cuándo es lineal una ecuación diferencial? Cuando solo tiene suma de la... Ahí no es lineal porque la constante... Está bien, hay escalas, una variable. Ahí escucho todo un poquito, pero no escucho la respuesta que quiero escuchar. A ver, profe... Ahora yo les pregunto a ustedes. La constante de la velocidad. ¿La constante qué? De la primera derivada depende de I. Entonces, Esta de acá vos me decís. Bueno. Sí, esa. Así, a grandes rasgos, recuerden que algo lineal es cuando la potencia que interviene en la expresión es 1. Vieron que, por ejemplo, ustedes conocen la función lineal, A por X más B. ¿Por qué es lineal? Porque la incógnita, la X acá está elevado a la 1. Por ejemplo, si yo tengo esta así, X cuadrado más BX más C, esta no es lineal, sino es cuadrática. Entonces, siempre lineal tiene que ver con que la expresión o la variable está elevado a la 1. Bueno, acá es casi el mismo concepto. En las ecuaciones diferenciales, la incógnita es I y aparecen sus derivadas, es decir, aparece I, I' y segunda, que pueden estar todas como puede estar una y otra no. Por ejemplo, lo que pasaba acá, está I tercera y segunda no, y prima sí, pero eso no tiene que ver con que sea lineal o no. Lo que interesa es que todas estas, las voy a marcar con negrito, todas estas tienen que estar elevadas a la 1 y no pueden estar multiplicadas entre sí, porque si están multiplicadas entre sí ya no me sirve eso. Entonces, fíjense, cuando miramos la primera, lo voy a marcar con rosado. Cuando miramos la primera, I tercera está elevado a la 1, no hay ningún problema. I' está elevado a la 1, pero ¿qué pasa? Este I' está multiplicado por esta I. Al estar multiplicada por esta I, ya pierde lo lineal, ya no es más lineal esta expresión. ¿Por qué? Porque la función y su derivada se están multiplicando entre sí. Entonces, esta no va a ser lineal, no es lineal. Miremos la segunda. Repito, tanto I como I', I segunda, etcétera, etcétera, tienen que estar elevado a la 1 y no tienen que estar multiplicadas entre sí. Miremos esta de acá. Acá tengo I tercera, acá tengo I', y lo demás todo que depende de X. Pregunta, ¿esta ecuación es lineal? Sí. No. Sí es lineal. ¿Sí? Pero por ahí escucho no. Dudó, sí, no. Claro, porque está elevado al cubo. No sé si por qué. A ver, veamos. La función y sus derivadas están elevadas a la 1. Fíjate vos que I segunda no tiene nada más acá. I' tampoco. Me fijo lo que está multiplicando tanto a I segunda como I. A I segunda la está multiplicando X al cubo. Pero X al cubo, lo voy a marcar así, no es ni I, ni I', ni I segunda. Es solamente un coeficiente que depende de X. Es decir, esta no es la función y su derivada. Por lo tanto, este coeficiente que multiplica la I segunda, la sigue haciendo lineal. ¿Por qué? Repito, esta no es I, sino es una función simplemente que depende de X. Entonces, este primer término es lineal. Miremos el segundo. La I' está elevado a la 1 y esta I' está multiplicada por X. Esta X no es ni I, ni I', ni segunda, etcétera, etcétera. Entonces, este término sigue siendo lineal este factor. Si miro la suma va a ser lineal y de este lado no tengo I. Entonces, esto también es lineal. Esta ecuación es una ecuación diferencial ordinaria lineal. ¿Sí? A ver, miremos otra más.
Acá está el inciso E. Les pregunto a ustedes, esta es una ecuación ordinaria, pregunta, ¿es lineal? No, porque está multiplicando no. la I con la derivada. Elevado al cuadrado. Tengo varias cosas acá. En primer lugar, la derivada segunda está elevado al cuadrado. Ya ahí deja de ser lineal. Si no hubiera estado este cuadrado, esta derivada está multiplicada por la I cuadrado. Así que deja de ser lineal. O si miro este cuadrado también hace que no sea lineal este. O sea, esta por donde la mire no es lineal. ¿Sí? No es lineal. El inciso F, ¿es lineal? No, profe, tampoco. Tampoco. Por el cuadrado deja de ser lineal. Vamos a poner que no es lineal. Bueno, esta no. Esta de acá, ¿es lineal? La del inciso H. Es así, profe. Esta sí. Yo tengo la derivada primera, la derivada segunda, la tercera y la cuarta, y todas están elevadas a la 1. Bueno, tengo una suma entre ellas, así que esta es lineal. Bueno, y miremos la última. La del inciso I, bueno, ahí está medio escrita, dice I' de x más P de x por I de x igual a Q de x. ¿Esta ecuación es lineal? Profe, ahí el P de X y el I de X no tiene nada que ver. Y veamos. Recuerden lo siguiente, para que sea lineal, tanto I como sus derivadas tienen que estar elevado a la 1 y no pueden estar multiplicadas entre sí. ¿Quiénes? Las I con las I', etcétera, etcétera. Si yo miro, acá tengo la I y esta P de X no tiene nada que ver con la función y sus derivadas. O sea, este es un coeficiente que solamente depende de X. Como esto solamente depende de X y esta es la función I, esto es lineal. Perfecto. ¿Sí? Bueno, y acá la I' está elevado a la 1, así que toda esta es una ecuación lineal. Ecuación diferencial ordinaria lineal. Profe, y es más, en ese caso, si P hubiera dependido de I, no sería lineal, ¿no? Y sería raro que P depende de I, pero si hubiera sido una, qué sé yo, una I que depende de X, por la I que depende de X, por decir algo, ahí ya deja de ser lineal, porque tengo la función multiplicada por la misma función. Pero como esta no tiene nada que ver con I, en ese caso se mantiene lo lineal. ¿Sí? No sé si era esa tu pregunta. Sí, gracias. Buenísimo. ¿La G sería lineal o no? Yo creo que no. Como lo escribí yo acá en violeta, no. Así como está, sí es lineal. Te lo voy a sacar. Les doy un ejemplo de esa. Supónganse que yo tengo la ecuación I' de x más, qué sé yo, 2x sobre x cuadrado más 1 por I de x igual a 2x. Esta ecuación, si yo la miro, acá tengo la función, acá, y tengo sus derivadas. Exploro lo siguiente, cada una está elevado a la 1, y lo que multiplica cada una de ellas no es ninguna de las mismas expresiones, es decir, no es ni I, ni prima, ni segunda. Esta I está multiplicada por esta función que solamente depende de x, o sea, esta expresión es lineal. Y la I' estaba elevada a la 1, así que sigue siendo lineal. Si yo miro toda la expresión, es una ecuación diferencial lineal. La forma general de la lineal esta es esta que la vamos a trabajar más adelante. Más allá que la I dependa de X, esto que está acá al costadito, esta parte, esto solamente depende de X, no interviene la I. Por ese motivo, esta ecuación es una ecuación diferencial ordinaria lineal. ¿Sí? Bien, entonces, en el ejercicio 1 solamente tienen que hacer eso, mirar las expresiones, clasificarlas en ordinarias y parciales, ver el orden y clasificar si es lineal o no. Solamente esa clasificación se da en el caso de las ordinarias, nada más. Si es derivada parcial, no damos esa clasificación. Bueno, voy a cortar la grabación acá y ahora continuamos con el 2. Uy, ¿hay alguien que quiere entrar? Bien, eso respecto del ejercicio 1. Con el ejercicio 2, ¿tuvieron algún inconveniente? A mí me dio un No, profe. punto A. ¿Cómo me decías el A? El A sí. Bueno, ¿algún otro? No, el resto creo que me salieron bien. ¿Le salieron el B y el D? Yo le iba a preguntar por el B. Por el B, bueno. ¿El D a todos les salió? Sí, profe. A mí me salió por uno. Oh, qué nivel. Le pregunto porque el que más cuesta es el D, pero no importa, hacemos el A y el B. Profe, déjeme copiar el ejercicio y lo hacemos. una consulta. Sí, decime. Yo esos puntos lo hice, pero en el Nagle no entendí
La parte teórica de explícita y implícita. ¿Cuándo una solución? Bueno, ahí lo miramos. Voy a copiar el ejercicio y ahí vamos a hacer el A y el B. Y les comento lo del D que. Profe. ¿Sí? ¿Da que todos son solución? O sea, todas las ecuaciones son solución. Sí, porque el ejercicio me dice, ahí lo miramos bien, verifiquen que son soluciones de las ecuaciones diferenciales que me dan. O sea, se tiene que verificar para cada una porque me está diciendo que sí son soluciones. Ah, entonces el D no me salió. Ah, bueno, ahí comenzó la grabación y comenzamos a resolver. Quiero ver si ya comienza a grabar. Todavía no. Ahora empezamos. Ahí está. Bien. Entonces les decía, en el ejercicio 2 dice verificar que las siguientes funciones, ¿cuáles son? La que me da acá, la que me da acá, de este lado, de este. Dice explícita, ahora vamos a ver qué es eso, o implícitas, son soluciones de las correspondientes ecuaciones diferenciales. En cada inciso me está diciendo que yo verifique que esta función es solución de la ecuación diferencial que me da a la derecha. O sea, en cada una se tiene que verificar. ¿Cuál es la diferencia entre explícita e implícita? Bueno, explícitas es cuando ustedes a la I la pueden escribir como algo en función de X, es decir, pueden despejar ahí. Fíjense que acá en el inciso A, I está despejada. Entonces, está dada en forma explícita. En cambio, se dice implícita cuando no puedo despejar I. Acá vamos a poner no puedo. Ay, qué fea letra. Despejar I. Fíjense que tanto en el inciso B como en el D, a la I no la puedo despejar. Acá yo tengo X más Y igual arco tangente de Y. Si quisiera despejarla, no es posible. Y lo mismo pasa en el inciso D. Aparece el I cuadrado más el logaritmo de I y no hay forma de poder despejar a la I de acá. Entonces, si yo puedo despejar a I, se dice que la solución está dada en forma explícita. Y si no se puede despejar I, es porque la ecuación está dada en forma implícita. Lo mismo concepto que ustedes trabajaron en análisis 2. Y de la misma manera, ustedes van a derivar como hacían en análisis 2. Si es en forma explícita, derivo simplemente, y si es en forma implícita, tengo que aplicar la regla de la cadena. Ahora vamos a hacer el A y el B, y en todo caso comentamos el D para que ustedes lo puedan hacer. En el inciso A, la función es esta. ¿Qué significa que esta función sea solución de esta ecuación diferencial? Les pregunto a ustedes, ¿qué significa que esto sea solución de esta ecuación? Sí, cuando derivo y reemplazo la función y la derivada en la ecuación diferencial, se verifica. Exactamente. Es el mismo concepto de cualquier ecuación. Que algo sea solución de una ecuación quiere decir que cuando yo la reemplazo en la ecuación, se satisface la igualdad o se satisface la ecuación. Entonces, la idea es esa. Como me dan ahí, ¿qué tengo que hacer? Para poder reemplazar en mi ecuación diferencial necesito a I' y necesito a I. Solamente tengo ahí, entonces tengo que derivar. Eso es lo que vamos a hacer. Escríbemela acá. Acá, tengan en cuenta que para análisis 3 necesitan saber derivar como hacían en análisis 1 y también necesitan saber todos los métodos de integración, ¿sí? Así que vayan repasando también los métodos de integración. Aquel que hace la primera vez la materia, tenga en cuenta ese detalle. Bien, entonces lo que vamos a hacer es calcular I' para poder sustituir en la ecuación diferencial. Para calcular I', derivo como antes. Como está en forma explícita, simplemente derivo. Acá me queda la constante por la función, me queda la constante por la derivada de la función. La derivada de a la menos 2x va a ser la misma por la derivada del exponente. Y hice regla de la cadena, ¿sí? La derivada de esta función por la derivada del exponente. Más, cuando derivo 1/3 por e a la x, me queda 1/3 por e a la x. Queda la constante como está por la derivada de la función, que en este caso la derivada coincide con sí misma. Reacomodo un poquito nada más. Acá me queda menos 2c e a la menos 2x más 1/3 de e a la x. Esa sería mi I', y acá tengo a mi I. Ahora recién dijimos que para que esto sea solución de la ecuación diferencial, cuando la reemplace me tiene que dar la igualdad. Recuerden que cuando ustedes prueban una igualdad, ¿qué hago? Parto de un lado y veo si llego al otro lado. Entonces yo lo que tengo que hacer es partir del primer lado, es decir, de I' más 2i. Con pasos algebraicos tengo que llegar a que es igual a e a la x.
no es válido trabajar en una igualdad con las dos partes simultáneamente, ¿sí? Sustituyo. Y' es menos 2c, a ver, lo voy a copiar, es todo esto. Oh, qué feo me quedó. Es todo esto, más mi i, que es toda esta expresión de acá. También me la voy a copiar. Perfecto. ¿Qué hago ahora? Como tengo, acá me comí algo, ¿ok? Es 2 por todo esto. ¿Qué hago? Hago propiedad distributiva de este 2 que multiplica la i. Bueno, me queda el primer término, menos 2c e a la menos 2x, más un tercio de e a la x. Cuando distribuyo me queda más 2c e a la menos 2x, más 2 tercios. Acá hice 2 por 1 tercio, 2 tercios, e a la x. Disculpen la letra, pero me sale horrible acá. Bueno, observen lo siguiente. Este menos 2c a la x se cancela con este, y me queda 1 tercio de e a la x más 2 tercios de e a la x. Eso sumando me queda 3 tercios de e a la x, es decir, me da e a la x. Si me fijo, i segunda más 2i me da igual a e a la x. ¿Se satisface la ecuación? ¿Esta de acá? Sí, ¿por qué? Sí, porque profe. me da exactamente e a la x. Entonces, repito, cuando ustedes verifican una igualdad, parto de un lado, llego al otro. Parto del lado izquierdo, reemplazo i' y reemplazo a i, hago pasos algebraicos, acomodo y llego a la parte derecha de la ecuación diferencial. Y ya con eso corroboré que es solución de la ecuación. Lo mismo van a hacer en el inciso C. Tengo a la i, que ya está despejada, es decir, está en forma explícita, calculo i segunda en este caso, reemplazo a i segunda i y me fijo si toda esta cuenta me da 0 o no. Obviamente me tiene que dar 0 porque son soluciones. Después, en el inciso B y en el inciso D, las soluciones dijimos que estaban dadas en forma implícita, ¿sí? Entonces vamos a hacer el B y después les doy una sugerencia para el inciso D. En el B, voy a correr un cachito esto, tengo que x más y es igual a arco tangente de y, y tengo que corroborar que es solución de esta de acá. Repito, en este caso no tengo manera de despejar ahí para hacer lo mismo que hice anteriormente. Es decir, si yo hubiera tenido ahí, calculo y', le elevo al cuadrado, reemplazo acá y me fijo si toda esta cuentita me da 0. Pero acá no puedo despejar y no lo van a hacer, no lo van a despejar. ¿Cómo van a hacer en el caso del B y del D? Si la solución está dada en forma implícita, bueno, van a derivar a la solución en forma implícita. Voy a agarrarme otro color. Entonces, vamos a derivar miembro a miembro. La derivada de x, recuerden que estamos derivando siempre respecto de x. La derivada de x me da 1, yo voy a poner derivo. Derivo miembro a miembro. La derivada de x me da 1 más la derivada de y va a ser y'. Esto va a ser igual a la derivada de este lado. ¿Se acuerdan cuánto es la derivada del arco tangente de y? ¿1 sobre 1 más y cuadrado? Eso. La derivada del arco tangente de algo es 1 sobre 1 más ese algo al cuadrado. El algo que yo menciono es la y. Entonces, esa es la derivada del arco tangente. No me tengo que olvidar la regla de la cadena. La derivada del arco tangente de y es esto por la derivada del argumento, es decir, por y'. ¿Sí? Una vez que derivo en forma implícita, acá derivamos en forma implícita usando regla de la cadena, bueno, ¿qué tengo que hacer? Reacomodar un poco y ver si llego a la ecuación que a mí me dieron como dato. ¿Acá qué significa reacomodar? Yo lo que haría sería, a esto que está dividiendo, lo voy a pasar multiplicando a este lado. Alguno capaz que hace otro paso algebraico, si llega está bien igual. Eso lo eligen ustedes. Entonces repito, yo lo que voy a hacer es, a esto que está dividiendo, lo estoy viendo acá, lo voy a pasar multiplicando a este lado. 1 más y cuadrado, multiplicando. Y de este lado me queda y'. Voy a aplicar propiedad distributiva. Me queda todo esto por 1, va a ser lo mismo, más todo esto por y cuadrado. Acá voy a distribuir el y cuadrado. Me queda y cuadrado, si se pierde en algún paso me dicen, y cuadrado por y'. Hice propiedad distributiva acá. Y esto me da y'. Observen que este y' se cancela con este. Si acá se cancela, acá me queda un 0. Voy a escribir acá abajo lo que me quedó. Me quedó 1 más y cuadrado por y' igual a 0.
me voy fijando si voy llegando a la expresión. Fíjense que lo que está acá en azul es exactamente lo mismo que me quedó acá en rojo. ¿Qué quiere decir? Que de esta ecuación, al derivarla, llegué a la ecuación diferencial. Como llegué a la ecuación diferencial, puedo asegurar que esta solución es solución de esta ecuación diferencial. Y ahí ya está. ¿Todos lo hicieron así o algo parecido? Sí, profe. Buenísimo. Sí, profe. Buenísimo. Para el inciso D, solamente les dejo la sugerencia. A ver si puedo agrandar un poquito esto. Acá. Me lo voy a copiar acá. Para el inciso D, vieron que la solución es x cuadrado igual a 2y cuadrado logaritmo de y. Ahí pico y me muevo para acá. La sugerencia es la siguiente, para el que no lo hizo todavía. Ustedes pueden derivar como hicimos recién acá. O sea, derivo miembro a miembro y traten de despejar. Para que les quede un poquito más cómodo y lleguen a la ecuación diferencial, para que sea más fácil llegar a esta parte, a esta de acá, mi sugerencia es esta. Antes de derivar, despejen el logaritmo, es decir, me va a quedar x cuadrado dividido sobre 2y cuadrado, y esto va a ser igual al logaritmo natural de x. Una vez que despejen el logaritmo, ahí hagan la derivada implícita. Deriven de este lado con regla del cociente, deriven de este lado y traten de despejar para llegar a esta ecuación diferencial, ¿sí? Y ahí les va a salir más fácil. Si alguno deriva de acá directamente, igual va a llevar, pero les va a llevar un poquito más de trabajo nada más. Pero mi sugerencia es que hagan esto, ¿sí? Despejen el logaritmo y recién ahí hagan derivación implícita. Bien, ¿alguna consulta respecto a esto? ¿Por qué dice logaritmo de x? Ah, perdón, es logaritmo de y. Gracias. Sí, cualquier cosa ustedes me dicen, pues al hablar y escribir, ahí está, logaritmo de y. Profe. ¿Y lo demás bien? Sí. Acá cuando deriven recuerden hacer la derivación implícita, es decir, me queda 1 sobre y por y' cuando deriven esta parte. Bien. Antes de cortar la grabación, la idea que algo sea solución de una ecuación diferencial quiere decir eso. Que si yo la función la derivo y la reemplazo en la ecuación diferencial, la satisface. ¿Eso qué quiere decir? En el ejercicio 3 van a trabajar con el mismo concepto, porque dice determinar los valores de m tales que y igual x a la m sea solución de esta ecuación diferencial. Acá ya me está diciendo que yo quiero encontrar cierto valor de m para que esto sí sea solución de esto. Entonces, ¿ustedes qué van a hacer? Como la y tiene esta forma, van a calcular y', van a calcular y segunda, acá con la regla de la potencia nada más, van a reemplazar acá y van a usar el hecho que todo esto me tiene que dar igual a 0. Entonces, cuando ustedes reemplacen e igualen a 0, van a descubrir el valor de m, el o los valores. El que lo hizo, ¿cuánto les dio? Se da, profe, m igual a 3 y m igual a menos 1. Bueno, al compañero le dio m igual a 3. Menos 1 y 3. Menos 1 y 3, perfecto. A mí me dio lo mismo. Entonces, repito, que algo sea solución o que tenga que ser solución significa que cuando yo reemplazo en la ecuación diferencial, todo esto me tiene que dar 0. Cuando hacen el reemplazo, despejan el valor de m, ¿sí? Eso se lo digo para que ustedes lo terminen. Voy a cortar acá la grabación de este ejercicio y ahora continuamos. Bien, ¿en los problemitas tuvieron algún problema? No, profe, yo no, por lo menos. ¿No? Bueno, cualquier cosa... Yo en el B, profe. En el B, bueno, planteamos el B. Acá solamente pide plantear, no resolver. En el próximo práctico van a plantear y a la vez resolver. Veamos el inciso B que me dijo el compañero. A ver, me estoy olvidando de grabar. Aguardo que comience a grabar. Ahí está. Bien, en el ejercicio 4 dice expresar mediante ecuaciones diferenciales las siguientes situaciones. Como van a ser ecuaciones diferenciales, obviamente en el problema va a hablar de la derivada, ya sea la derivada primera, derivada segunda, lo que corresponda. Entonces ustedes cuando lean el problema traten de identificar cuándo me está hablando de la derivada. Por ejemplo, en el B que me decía el compañero dice, la población de una cierta ciudad,
aumenta a una velocidad proporcional a la población y a la diferencia entre 200.000 y la población. Entonces, acá yo identifico que lo que está variando es la población, la cantidad de población. Por eso me está hablando de la velocidad. La velocidad, recuerden que ustedes es la derivada. Como estamos hablando de la población, se supone que la población aumenta a medida que transcurre el tiempo. Entonces me está diciendo que la velocidad, es decir, la derivada de la población respecto del tiempo, esto sería la velocidad de la población, dice que aumenta proporcional a la población y a la diferencia entre 200.000 y la población. Yo les pregunto, ¿qué significa que algo sea proporcional? Cuando aumenta uno, aumenta la otra. Exactamente, y además que sea proporcional. O sea, es cierto, si aumenta uno tiene que aumentar lo otro, pero depende de lo que estemos comparando. Recuerden que en caso general algo, vamos a poner A es proporcional a B, siempre y cuando sea un múltiplo de B. Es decir, que cuando yo hago A sobre B, siempre me da la misma constante. Esta constante es lo que se llama constante de proporcionalidad. Entonces, que algo sea proporcional a otra cosa, quiere decir que ese algo es una constante por lo otro. Entonces, acá aparece el término proporcional en el inciso B y en el inciso C también. ¿Qué quiere decir que sea proporcional? Que sea K por algo más. Sigo leyendo, dice, la población de una ciudad aumenta a una velocidad, es decir, la derivada de P respecto al tiempo, es proporcional, es decir, que es K por, y veamos a qué, a la población. La población era P, dice, y a la diferencia entre 200.000 y la población. Como es proporcional a las dos cosas simultáneamente, va a ser proporcional al producto, es decir, a 200.000 menos la población. Vuelvo a leer. Esto de acá sería la velocidad de la población, dice que aumenta, es decir, es igual a una constante de proporcionalidad respecto de quién, de la población y 200.000 menos la población. Y ahí me quedaría la ecuación diferencial. Repito, lo de proporcional quiere decir que es una constante por lo que sigue. Como es proporcional a las dos cosas, es proporcional al producto de estos dos que yo tengo acá. ¿Se entiende más o menos cómo lo planteamos? Sí, ahora sí, profe. Buenísimo. El inciso C es mucho más sencillo porque ahí me estaba diciendo que la razón de crecimiento, la palabra razón de crecimiento hace referencia a la derivada. Dice, de un cultivo de bacterias es proporcional al número de bacterias presentes. Acá es más sencillo. Me está diciendo que la razón de crecimiento, es decir, la derivada de las bacterias respecto del tiempo, es proporcional al número de bacterias presentes, es decir, al número de bacterias. Acá es más sencillito. Pero lo mismo, repito por las dudas, proporcional significa que es una constante por lo que sigue. Lo mismo acá en el D, también habla de la palabra proporcional. ¿Estamos hasta acá? Bueno, profe, acá lo que se aplica es razón de cambio, ¿no? Sí. Sería como razón de cambio común. La razón de cambio, la velocidad. Acá, por ejemplo, habla de la pendiente de la recta tangente. Hace todo referencia a la derivada primera en este práctico. Si, por ejemplo, hablara de la aceleración, ustedes saben de física que la aceleración está asociada con la derivada segunda. Entonces ahí uno usaría, por ejemplo, la derivada segunda. Pero recuerden que el objetivo es plantear la ecuación y como va a ser una ecuación diferencial, va a intervenir la función y su derivada. Por eso que va a aparecer la derivada de la función en cada uno de los ejercicios. Bien. Pasemos un poquito al 5 y ahora hacemos el 6 que me dijo un compañero. En el 5 dice, para cada una de las siguientes ecuaciones diferenciales, hallar la curva integral que pasa por el punto dado. En ambos incisos me da una ecuación diferencial, está escrita en forma distinta, pero es una ecuación diferencial porque aparece la derivada de la función, y me da un punto. Empezamos por partes. ¿Qué significa encontrar la curva integral? ¿O para ustedes, ¿qué es la curva integral? ¿O por qué? Para ustedes, ¿qué será? ¿Por qué se llamará curva integral? Aún no vieron ningún método, pero uno intuitivamente podría resolver estas ecuaciones diferenciales. ¿Sería como la longitud de curva? No. Puede escuchar la longitud de la curva, no tiene que ver con la longitud de la curva. ¿La compañera aquí me dijo? Sería la curva que satisface la ecuación en el punto.
Eso. Normalmente, si yo tengo una ecuación, cuando la resuelva voy a obtener una función que va a ser solución de esa ecuación diferencial. Y se va a llamar curva integral porque, bueno, esa curva va a surgir a partir de calcular una integral. Por eso se va a llamar curva integral. Y como en este caso particular me da la ecuación diferencial y me da un punto, yo tengo que encontrar aquella curva, que se le llama curva integral, que pase por el punto que me da, ¿sí? Entonces, repito, se llama curva integral justamente porque es la solución que resulta de resolver una integral. Por eso se llama curva integral. ¿Tuvieron algún inconveniente con el A o con el B? Disculpe, profe, ¿por qué se llama curva integral? ¿Cómo resolverlo? ¿Por qué se llama curva integral? Repito, la solución de una ecuación diferencial es una curva, es una función, y se llama curva integral porque esa curva o esa solución surge a partir de una integral. O sea, ustedes van a integrar a la ecuación diferencial y ahí va a salir la solución. Se llama por ese motivo curva integral. Por ahí escuché a una chica, una compañera, ¿qué dijo? Tenía dudas con el punto, o sea, no sabía cómo encontrar la curva, pero Ah, ya, bueno. ya me O sea, quedó profe, claro. ahí se integra o por ambos lados, ¿no? Sería, A ambos lados, sí. ¿Cuál por quieren que ambos hagamos? lados. ¿El A o el B? Así les muestro. Serían ecuaciones separables esas, ¿no, profe? Sí, 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 sí. Y después, digamos, lo que me dé, reemplazo, digamos, para que me dé la constante, digamos, Ujú, sí, sí, sí. la ¿Quieren que- integración. Sí. Sí, sí, sí. ¿Quieren que hagamos el B? Profe, Sí. si no sería separable, digamos, no se puede resolver la integral, ¿no? Y no, en realidad ustedes hasta el momento, hasta la clase del martes, no vieron ningún método de resolución de ecuaciones diferenciales, ¿sí? Ahí algunos compañeros me dicen separables, quizás todavía no vieron el concepto de variables separables, pero en esta instancia uno, con lo que ya viene sabiendo de antes de análisis 1, uno puede intuitivamente tratar de resolver mediante una integral, ¿sí? Ya la clase que viene... O sea que acá integrales son indefinidas, ¿no? Porque no tienen un intervalo, ¿no? Exactamente, ujú, van a ser integrales indefinidas. Indefinidas, sí. Sí, sí, sí. Yo ya voy a dejar planteado al menos el inciso B, porque el otro va a ser más sencillo. Déjame copiar y pegar. Y ahí hacemos ese. Bien. Fíjense, en el inciso A, la ecuación me dice que x diferencial y es igual a 2x cuadrado más 1 diferencial x. Repito, aún no vieron ningún método de resolución de ecuaciones diferenciales. Entonces vamos a tratar de usar, por el momento, ya la clase que viene sí van a ver métodos, algo intuitivo para poder resolver esto. En primer lugar, tanto del lado izquierdo como del derecho, la variable tiene que ser la misma. Por ejemplo, acá en el inciso A yo tengo x diferencial y, la variable es distinta. ¿Qué haría? A esta x la pasaría al otro lado para que me quede de este lado todo con x. Eso es lo que se llama variables separables. Separo las variables. De un lado me quedo todo con lo que tenga y del otro lado me quedo con todo lo que tenga x. Vamos a hacer el inciso B y de la misma manera ustedes van a resolver el inciso A. En el B tengo esta ecuación diferencial. Observen que en este exponente, en e a la 3x menos 2y, aparecen las dos variables juntas, entonces debería separarlas. Y y', en este caso del B, la puedo escribir como la derivada de y respecto de x. Voy a separar un poquito, acá me queda e a la 3x por e a la menos 2y. Este exponente, si quieren, como es negativo, lo puedo poner acá abajo. Vamos a escribir un poquito. Me queda e a la 3x dividido e a la 2y. Lo que decía recién, para poder integrar tengo que tener la misma variable en ambos lados. Yo acá tengo variable y acá tengo variable y. Y acá tengo variable x y acá tengo variable x. Entonces lo que vamos a hacer es separar. Es lo que se conoce como método de separación de variables. Entonces, si yo separo, voy a dejar del lado izquierdo todo lo que tenga y. Me va a quedar e a la 2y, diferencial y, este lo dejo acá, y este va a pasar multiplicando acá. Me va a quedar e a la 3x, diferencial x. Una vez que separé variables, o sea, de este lado me quedó todo con y, de este lado todo con x, integro. Aplico el simbolito de la integral.
Fíjense que de un lado voy a integrar respecto de y del otro lado vamos a integrar respecto de x. Cuando integramos, ahí aplico el método necesario. En este caso, es una integral casi inmediata. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es la integral de e a la 2i? ¿Y a la 2i por 2? No. ¿Por 2 será? Por un medio, profe. Por un medio. Va a ser un medio por e a la 2i. Si quieren hacer sustitución, lo hacen. Si no, yo tengo que hacer. La integral de esta es la misma. Va a ser dividido este coeficiente, dividido 2, es decir, por un medio. Acá, entre comillas, voy a poner más la constante. Y del otro lado, lo mismo. Vamos a poner más una C1. Integro. La integral de e a la 3x va a ser 1/3 de e a la 3x más otra constante. Vamos a ponerle C2. Como me queda una constante de un lado y del otro, lo que uno suele hacer habitualmente es, a la constante de integración la pongo de un solo lado de la igualdad. Es decir, vamos a borrar todo esto, me va a quedar más c. Repito, son integrales indefinidas. Cuando yo integro de este lado me queda más una constante de integración, cuando integro de este me queda otra constante de integración. Como en definitiva constante más constante es constante, directamente la constante la coloco de un solo lado de la igualdad. Normalmente, al menos yo pongo la constante en lo que me queda dependiendo de x, ¿sí? Porque si el objetivo es despejar y, me conviene tener la constante del lado de la x. Bueno, entonces, en este caso, la ecuación me queda así. Si yo quisiera... Profe, ¿y esas constantes por qué no se eliminan? O sea, ¿por qué no son distintas? Son distintas constantes. Acá yo recuerden que puse más C1 y acá más C2. Cuando paso este C1 restando, me va a quedar 1/3 e a la 3x, me va a quedar esta C2 menos C1, pues no tienen por qué ser iguales. Esto en definitiva me da una constante nueva C, que fue lo que yo llamé acá C en mi expresión. Entonces, en cuanto al método, la constante la coloco de un solo lado de la igualdad, no a ambos lados, para ahorrarte cálculos en realidad, o cuentas. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Sí? Bueno. Si se pudiera, uno despeja la variable y, y si no la pueden dejar así. En principio, mi ecuación diferencial tiene esta solución. ¿Sí? Esta sería la solución de esta ecuación diferencial, de esta, perdón. Ahora me dice que la curva tiene que pasar por el punto 0, 0. ¿Qué significa que pase por el punto 0, 0? Que cuando yo a la x la reemplace por 0, ¿y cuánto me tiene que dar? 0. Me tiene que dar 0. Entonces, a la x la tengo que reemplazar por 0 y a la y por 0. Es lo que vamos a hacer acá. Me va a quedar la misma ecuación, me la voy a copiar si no vuelvo a escribir. Vamos a correr este chiquitín. ¿Qué vamos a hacer ahora? A la y la vamos a reemplazar por 0. Por 0. A la x la vamos a reemplazar por 0. Entonces, si hacemos la cuenta, bueno, acá me queda 2 por 0, 0, e a la 0 me da 1. Es decir, acá me queda 1/2 por 1. Y de este lado me va a quedar e a la 0, que es 1, me va a quedar 1/3 más la constante. Y acá despejo cuánto me da la constante. Me va a quedar 1/2 menos 1/3. ¿Eso cuánto es? Si no me equivoqué en mi cuenta, eso es 1/6. Por lo tanto, ¿qué es eso? Por lo tanto, va a ser 1/2 e a la 2i igual a 1/3 e a la 3x más 1/6, que es la constante esta que me faltaba determinar para que pase por este punto que me dieron. ¿Sí? Y ahí ya terminaría el ejercicio. Esta sería la curva integral que pasa por el punto 0, 0. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe, clarísimo. Entendió bien. Algo que se hace buscar la constante de integración con el punto. ¿No? Exactamente, sí. Esta de acá, la negra, sería la solución general de esta ecuación diferencial. Y esta de acá abajo, la que está en rojo, como pasa por este punto, esa sería una solución particular, porque es la única que pasa por el punto 0, 0. Entonces, la constante queda determinada exclusivamente por el punto por donde tiene que pasar la curva integral. Repito, si alguno quiere despejarla ahí, hace algún paso algebraico, acá seguramente va a tener que aplicar logaritmo natural miembro, pero eso lo hacen únicamente si se puede despejar y si no lo dejo en forma implícita. Esta sería una solución dada en forma implícita, pero está bien igual, ¿sí?
Bueno, voy a tener la grabación acá, si no quiero tener el video este. Muy bien. En el inciso A van a hacer lo mismo. Recuerden, separan las variables para que no queden variables distintas de ambos lados de la igualdad. Una vez que separan, integran, y para encontrar la constante reemplazan el punto 1, 1. ¿Sí? Repito, la próxima clase ya van a ver métodos de resolución de ecuaciones diferenciales, así que ahí van a ver más técnicas que la que acabamos de hacer recién. Bueno, después, para avanzar un poquito más rápido, me dijeron el ejercicio 6. Me dice, en el 6, voy a grabar, me estaba olvidando. Ahí está. Bien. Considerar la ecuación diferencial, dice, de y sobre dx igual a x más seno de y. Esta es una ecuación diferencial. Inciso A, dice, una curva solución pasa por el punto 1 pi sobre 2 y pregunta cuál es la pendiente de ese punto. Voy a leer las consignas y ahora vamos a ver qué vamos a hacer. Dice inciso B, justificar que cada curva solución es creciente para x mayor que 1. Después dice, demostrar que la segunda derivada de cada solución satisface todo esto. Y inciso D dice, una curva solución pasa por el punto 0, 0, demostrar que esa curva tiene mínimo relativo en 0, 0. Para responder todo esto, me da solamente como dato la ecuación diferencial, esta de acá. En ningún momento me pide que encuentre la curva solución. Simplemente me dice que a partir de este dato pueda responder a cada uno de estos incisos, ¿sí? Si alguno intenta resolverla, separando variables, no sé si sale tan fácil, capaz que sale, pero no es la idea que resuelvan la ecuación diferencial, simplemente que con la ecuación diferencial respondan a cada consigna. Vamos al inciso A. Recuerden, tengo la ecuación diferencial, el inciso A dice que una curva solución pasa por el punto 1, 1 medio, pasa por este punto, y me pregunta cuál es la pendiente en este punto, en el punto 1 pi sobre 2. Si me está preguntando la pendiente, ¿qué me está preguntando de la curva? Su derivada. Su derivada. ¿Y en qué punto? En este que me dan acá, ¿sí? Entonces, ¿la derivada la tengo de la función? Sí. Sí, me la dan como dato. Tengo la derivada, lo que me falta hacer es reemplazar en el punto este nada más. Entonces, para el inciso A, lo que tengo que hacer es reemplazar el punto. Me está preguntando cuál es la pendiente, cuál es la derivada de y respecto de x en este punto. Vamos a poner acá el punto 1 pi sobre 2. ¿Qué hago? Reemplazo el punto. A la x la reemplazo por 1 y a la y por pi sobre 2. Entonces me va a quedar 1 más, seno de pi sobre 2 es 1, es decir, me da 2. Por lo tanto, la pendiente en ese punto va a ser 2. ¿Por qué? Pues la pendiente es la derivada de y respecto de x en el punto. ¿Se entiende ahí lo que hicimos? Sí, profe. Buenísimo. Vamos a hacer el inciso B. Dice, justificar que cada curva solución es creciente para x mayor que 1. ¿Qué significa que una curva sea creciente? ¿O qué saben ustedes si una curva es creciente? Que su derivada tiene que ser mayor a 0 para que sea exactamente. Ustedes saben que y es creciente, le llamo y porque la solución se llama y es creciente si la derivada es positiva, en este caso para los x mayores que 1, cuando x es mayor que 1. Esto es lo que tengo que probar, que la derivada es mayor que 0, perdón, mi prima acá, que la derivada es mayor que 0 cuando la x es mayor que 1. Repito, ustedes de análisis 1 saben que una función es creciente si su derivada es positiva. Acá yo tengo que probar que la derivada es positiva para los x mayores que 1. ¿Alguno lo hizo este ejercicio? ¿No? No, profesor, al menos no. Bueno, no hay problema. Yo voy a hacer una especie de demostración. Quizás alguno con palabras lo escribió y vuelva a estar bien, mientras se entiende lo que están haciendo. Estoy viendo dónde escribo. Me voy a dar una hojita nueva, ¿no? Voy a copiar acá el ejercicio. Si quieren, después les subo el PDF que estoy escribiendo a la carpetita esa también. Vamos a pegarlo acá. Bien, en el 6
vamos a probar esto. Vamos a probar qué es esto. Es decir, debo probar que la derivada de y respecto de x, que es igual a todo esto, es mayor que 0 para todo x mayor que 1. Eso es lo que yo quiero probar. Quiero ver cuándo la derivada, cuando y' es positiva. Es decir, cuando la derivada de y respecto a x es positiva. Vamos a comenzar haciendo lo siguiente. Vamos a tratar de armar esta expresión. Ustedes saben que seno de y, ¿cómo es? De -1 a 1, profe. Eso, es mayor o igual que -1, es acotada, ¿no? Y menor o igual que 1. Eso es lo que ustedes saben. Entonces, yo parto de esto, que seno de y está entre -1 y 1. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, si yo quiero armar esta expresión, le vamos a sumar x miembro a miembro. Si sumamos x, me va a quedar x menos 1, estoy sumando x de este lado, sumo x acá, más seno de y sumo x de este lado, menor o igual que x más 1. ¿Sí? ¿Se entiende lo que dice? Sumé x miembro a miembro. Acá, acá y acá. Bien, ¿qué más sé? Yo sé que x es mayor que 1. Acá voy a desglosar este pedacito. Si x es mayor que 1, quiere decir que cuando paso el 1 restando, me queda que x menos 1, ¿cómo es? Si resto 1 miembro a miembro acá. ¿Mayor que 0? Mayor que 0, exactamente. Que x sea mayor que 1 significa que x menos 1 sea mayor que 0. Miremos un poquito la expresión. Acabo de descubrir esto, que x menos 1 es mayor que 0. Acabo de descubrir que esto de acá es mayor que 0. Vamos a escribirlo así. Esto es mayor que 0. Por lo tanto, me voy a quedar con este pedazo. No, miento. Me voy a quedar con esto y con esto que yo tengo acá. Por la transitividad, creo que se llama la propiedad, yo tengo que 0 es menor que x más seno de y. Escrito de otra manera, estoy diciendo que x más seno de y es mayor que 0. ¿Esto qué era? Era la derivada. Es decir, que la derivada de y respecto de x me queda x mayor que 0 para x mayor que 1. Repito. Yo sé que seno de y está entre menos 1 y 1. Sumé x a cada lado de la desigualdad, me queda esto. Como x mayor que 1, eso significa que x menos 1 es positivo, es decir, que es mayor que 0. Y por transitividad yo sé que x más seno de y es mayor que 0, es lo que escribí acá abajo. Y es lo que quería probar. X más seno de y es la derivada de y respecto de x, y eso me da que es positiva cuando la x es mayor que 1, que es el dato que utilizamos acá arriba. Y ahí ya está. Acabamos de probar que la curva solución es creciente porque la derivada es positiva para x mayor que 0. Entonces acá la conclusión sería, por lo tanto, y es creciente para todo x mayor que 1. Y ahí ya está. ¿Se entendió cómo hice la demostración? Sí, profe. Sí. Buenísimo. Algunos, por lo que yo he visto en las consultas, con palabras lo escriben. Se dan cuenta de que el seno de y está entre menos 1 y 1, y se dan cuenta que al sumarle x me va a dar positivo. Bueno, lo escriben con palabras, no hay ningún problema, pero una demostración quizás más o menos formal sería algo de este tipo que yo escribí acá, ¿sí? Después, en los otros incisos, dice, el inciso C, demostrar que la segunda derivada de cada solución satisface esto de acá. Solamente tienen que hacer la cuenta. Tengo que calcular la derivada segunda respecto de x 2 veces, es decir, tienen que derivar la expresión esta. No se olviden que cuando deriven, tienen que derivar implícitamente. Me queda la derivada de x, que es 1, más la derivada de seno de y, ¿qué va a ser? Va a ser coseno de y por y'. A ver si me siguen. Le voy a dar más o menos la idea. Acá. Cuando derivan, me queda la derivada segunda de y respecto de x 2 veces. Esto es notación, esto es segunda. Me queda la derivada de esto. La derivada de x es 1, más la derivada del seno de y es coseno de y por y'. Yo les pregunto a ustedes, ¿quién es y'? La que está dentro del paréntesis. Es la que está acá, ¿sí? Lo voy a escribir así para que uséis más notación. X más seno de y. Claro, porque la derivada de y respecto de x. Reemplazo, me queda 1 más coseno de y por la derivada de y respecto de x y por y', que es todo esto, x más seno de y, y hacen propiedad distributiva, me queda 1 más
X por coseno de Y, más coseno de Y por seno de Y. Por seno de Y. Llegué a lo que quería probar. Veamos. El 1 lo tengo acá. X por coseno de Y lo tengo acá. Pero esto, por ahora, no se parece a esto. ¿A alguno se le ocurre que puede llegar a utilizar ahí? Hay una cosa, profe, ¿Factor común puede ser, no? ¿Cómo? ¿Factor común puede ser, no? ¿Alguna propiedad trigonométrica? ¿Cómo va a llegar a esto mismo que tengo acá anteriormente? Ah, no, sí, sacó propiedad distributiva. ¿Sí? Sí, pero alguna relación trigonométrica, profe. A ver. Exactamente. Van a tener que utilizar sí o sí para llegar a esto una relación trigonométrica o identidad trigonométrica. ¿Qué identidad? La escribo acá con rojo. Ustedes saben, o tienen que saber que seno de 2i es 2 por seno de i por coseno de i. ¿Sí? Yo quiero saber cuánto es coseno de i por seno de i, es decir, esto de acá. Este 2 pasa dividiendo. Si pasa dividiendo me queda seno de 2i dividido 2, eso es igual a seno de i por coseno de i. Y ahí ya está. A esta expresión, que es la que tengo acá, la reemplazan por esto, que ahí ya llega, ¿sí? Eso se lo dejo para ustedes para que lo reemplacen y ya está. Ya llegarían a eso. Bueno, si no utilizan la identidad, lamentablemente no puedo llegar de acá directamente acá. Sí o sí tengo que pasar por esta identidad trigonométrica. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, profe. ¿No? Bueno. Y por último, les dejo la idea, ustedes lo resuelven. Dice, una curva solución pasa por el 0, 0. Demostrar que esa curva tiene un mínimo relativo en el 0, 0. Nos vamos a remitir a análisis 1. ¿Cuándo una función, o mejor dicho, qué criterios saben ustedes para asegurar que una función tenga mínimo relativo en un punto? ¿Por la segunda derivada de la profe? Algo de eso. Sí, puede ser por la primera o por la segunda. La Por la segunda, creo que era positiva. Por la Tercero, claro. Si era positiva en el punto, vamos a poner acá. Sí, o sea, si mayor a 0, tengo un mínimo. ¿Era positivo? ¿Qué era el punto? Era un mínimo, ¿sí? Y si daba negativo, era un máximo. Como ya acá quiero probar o demostrar que la curva tiene mínimo relativo, bueno, tengo que verificar que la derivada segunda en el punto me dé positiva. Bueno, ya tengo la derivada segunda, es esta. Fíjense, si reemplazo en el punto 0, 0, me va a quedar, bueno, acá 0 puesto 0, esto me va a dar 0, me va a dar 1. Es decir, la derivada segunda me da 1, me da positiva. Por lo tanto, va a tener mínimo relativo en el punto. ¿Sí? Si quieren usar el criterio de la derivada primera, yo tengo que ver que a la derecha y a la izquierda hay cambio de crecimiento. Hay que ver si pasa de creciente a decreciente o de decreciente a creciente. Pero me parece más cómodo usar el criterio de la derivada segunda. ¿Sí? Bien. Voy a cortar acá la grabación. Quiero ver el que sigue. Me interesa pararme los problemitas acá. Nos vamos a detener un chiquitín acá en el 7. Bueno, mientras yo copio y pego, ¿alguna consulta que me quieran hacer mientras? ¿Vamos bien hasta acá? Sí, profe. Sí, profe, vamos bien. Buenísimo. No me preguntaron, pero me quiero detener en el 7 y creo que me habían dicho el 8 para hacer, ¿no? Sí, profe. Bueno. Muy bien. Vamos a hacer ese tal. Me estoy volviendo a grabar. Ahí está. Bueno, en el ejercicio dice, en el 7 dice lo siguiente. Demostrar que y igual a 1 menos x cuadrado menos 1 es una solución del problema con valores iniciales y acá me da una ecuación diferencial con sus valores o condiciones iniciales. En primer lugar, me está pidiendo que demuestre que esta función es solución de este problema. Ustedes lo que tienen que hacer es verificar
que satisface la ecuación diferencial, es decir, que satisface esto y que pasa por este punto. Tienen que hacer esas dos cosas, verificar la ecuación diferencial y reemplazar en el punto. ¿Tuvieron algún inconveniente con la verificación? No, profe, ninguno. ¿No? ¿Llegaron directamente? Sí, sí, sí. Bueno. Cualquier cosa, si no les sale la verificación, lo preguntan. Como ya vimos cómo se verificaba algo, por eso es que no me detengo en eso. Recuerden, calculan I' y tratan con la I' de llegar a esta expresión de acá. Tengan en cuenta que I, esto que aparece acá, no es otra cosa que 1 menos x cuadrado a la menos 1. Reacomoden y llegan directamente. Y bueno, y pasa por el punto, que quiere decir, cuando yo reemplazo la x por 0 y me tiene que dar 1. Bueno, eso es fácil. Si x vale 0, esto me da 1. Entonces satisface ambas cosas. Eso en primer lugar. Después en el ejercicio 7 y los que siguen, habla de intervalos de validez de la solución. Fíjense que el inciso A me pregunta, ¿en qué intervalo es válida esta solución? Y después me dice si la condición inicial, es decir, si esto se cambia por esto, ¿cuál es el intervalo de validez de la solución? Acá yo me quiero detener en lo siguiente. Ustedes vieron en la teoría el teorema de existencia y unicidad. Déjenme ver si había algo antes que quería comentarles. Bueno, el intervalo. Bueno, me interesa esto. Ustedes vieron como teorema de existencia y unicidad, dice lo siguiente: dado el problema con valores iniciales, una ecuación diferencial y las condiciones iniciales, acá me pide ciertas condiciones que ahora vamos a ver en el ejercicio que sigue. Lo que me interesa es esto. Si ese problema satisface estas condiciones, entonces el problema con valor inicial tiene una única solución en algún intervalo de esta forma. Me interesa esto. El intervalo de validez del cual nosotros estamos hablando tiene esta forma, en donde delta es un número positivo. Fíjense que acá dice que x está comprendido entre x menos delta y x más delta. Yo lo voy a escribir así, el intervalo de validez. Lo voy a copiar por acá. Recuerden que esto sale del teoremita. El intervalo de validez, vamos a poner así, tiene la forma x sub 0 menos delta y x sub 0 más delta. A esto lo reescribí de esta manera. Cuando ustedes en esta parte les pidan el intervalo de validez o dónde es válida la solución, el intervalo tiene que tener esta forma. Ahora vamos a mirar o vamos a detenernos en este problema. En este problema yo tengo lo siguiente. Tengo una solución de un problema con valores iniciales. Por el teorema de existencia y unicidad, este problema con valores iniciales tiene solución y además esa solución es única. Ahora después nos vamos a detener en las condiciones del teorema. Entonces yo sé que la solución esta es la única que pasa por este punto y satisface esta condición. Ahora, de esa solución me está preguntando en qué intervalo es válida la solución. Un error común es pensar que es válida la solución en donde es continua la función. Tiene relación con eso, pero hay que tener cuidado en lo siguiente. Si ustedes miran esta función, esta solución, fíjense que yo la puedo escribir como 1 sobre 1 menos x cuadrado. ¿Sí? Yo les pregunto, ¿dónde es continua esta función? En todos los reales, excepto, profe, en el 1 y menos 1. Eso. El intervalo de continuidad van a ser todos los reales, excepto en, ¿me dijiste recién? 1 y menos 1. 1 y menos 1, el menos 1 y el 1. Eso es lo mismo que escribir, que es continua de menos infinito a menos 1, unido de menos 1 a 1, unido de 1 a más infinito. Yo me voy a dibujar acá la recta. Yo sé que esta función es continua en todos, excepto en menos 1 y en 1. En el resto es continua. Vamos acá. Acá. Es continua acá, es continua acá y es continua acá. Ahora, yo puedo decir que esta solución va a ser solución del problema si es continua. ¿Por qué continua? Porque fíjense que va a ser derivable y si es derivable es continua. Entonces yo puedo decir que el intervalo de validez, uno podría decir, bueno, va a ser continua acá, o acá, o acá, en cualquiera de esos tres que tengo ahí. ¿Por qué? Porque la función es continua en cada uno de esos intervalos. Ahora yo les pregunto, si la condición inicial me dice que i en 0 vale 1, en principio, ¿cuál de estos tres intervalos me sirve para que esta solución sea solución de este problema que tengo acá? ¿De menos 1 a 1?
De menos 1 a 1. ¿Por qué? Porque contiene el punto, profe. Porque contiene el Porque punto. está contento. Eso, el punto, justo acá el 0, está acá. Este sería mi x0. Está contenido en este intervalo. Así que, en principio, digo en principio muy así, entre comillas, en principio el intervalo de validez va a ser el intervalo menos 1 a 1. Lo que tengo que tener cuidado es que el teorema me asegura como intervalo de validez uno de la forma x0 menos delta, x0 más delta. Si x0 es 0, les pregunto a ustedes cuál será el delta con el que yo me muevo a la izquierda y con el que me muevo a la derecha. Si este es 0, 1. ¿no? 1. Acá para delta 1 me sirve. Entonces, en este caso, en el inciso A, el intervalo de validez va a ser el menos 1, 1. ¿Pero por qué? Porque tiene la forma x0 más delta, perdón, menos delta, x0 más delta. Lo voy a escribir acá, sí. Sería el x0 menos delta, x0 más delta. Entonces, este intervalo de acá es correcto. Ese va a ser el intervalo de validez. Va a ser este intervalito que yo tengo acá. Hasta ahí estamos todos bien, ¿no? ¿Sí? Sí, profe. Bueno, vamos a ver el inciso B. ¿Qué pasa si me cambia la condición inicial? Me dice que la condición inicial ahora, en lugar de ser que i en 0 vale 1, me dice que la condición inicial es que i en 2 vale menos 1/3. Estamos en la misma situación. Esta solución, esta de acá, es solución de la ecuación diferencial dada, y ahora la condición inicial es esta nueva que tengo acá. Y me está preguntando ahora cuál es el intervalo de validez de la solución. Bueno, dibujemos. Ahora mi punto, ¿cuál es? O mejor dicho, ¿cuál de estos tres intervalos yo tengo que mirar? El que contenga el 2. El izquierdo, no, el derecho. El de derecha, es decir, de 1 más infinito debería La mirar. derecha, claro, el 1 más infinito. Bueno, acá yo tengo al 2, entonces mi punto está acá, debería mirar este intervalo, ¿sí? Vamos a ver si me sirve todo el intervalo. Si yo marco eso, vamos a cambiar el color. Yo marco eso. ¿Es la forma que dijimos acá, x0 menos delta, x0 más delta? Fíjense, el x0 es este, ¿y cuál sería el delta acá? 1, profe. ¿O no? No te escuché. ¿El 1? 1 sería. Fíjense, si yo me muevo 1 a la izquierda, llego al primer punto de discontinuidad. Este pasaría a ser mi delta. Entonces ahora yo me tengo que mover, si acá mi delta es 1, me tengo que mover 1 al otro lado. Y si me muevo una unidad al otro lado, ¿en qué punto caigo acá? En el 3. En el 3. Quiere decir que mi intervalo de validez, no de continuidad, mi intervalo de validez va a ser este que tengo acá. Vamos a remarcarlo bien. Es decir, el intervalo de validez con la condición inicial esta va a ser el intervalo 1, 3. Este intervalo tiene la forma x0, que acá ahora el x0 es 2, menos 1, menos el delta, y 2 más delta. Este sería el x0 menos delta, x0 más delta. Conclusión. Para encontrar el intervalo de validez, van a hacer lo siguiente. Obviamente, van a identificar el x0 va a ser dato, acá el x0 es 2, acá el x0 es este. Y van a calcular el delta. ¿Cómo van a calcular el delta? Va a ser la distancia, acá vamos a poner distancia, de x0 al punto, vamos a poner así, al punto de discontinuidad más cercano. No sé si se entiende la letra, acá dice más cercano. Fíjense, acá el x0 era 0, el punto de discontinuidad más cercano era el menos 1 y el 1, y la distancia está a una unidad. Entonces, esa va a ser mi delta que me sirve. En el caso del segundo, el x0 era 2, el punto de discontinuidad más cercano era el 1, y la distancia es 1. Fíjense, si yo cambio, voy a cambiar un poquito acá, supónganse, vamos a inventar, supónganse que ahora la condición inicial que sea en menos 3, vamos a poner. Y en menos 3 que sea un i sub 0, que yo no me interesa este valor.
Miren lo siguiente. Ahora mi x0 vale menos 3. ¿Qué voy a hacer? Me voy a parar en menos 3. Menos 1, menos 2, menos 3. De menos 5 a menos 1 iría. Exactamente. ¿Cuánto valdría tu delta acá? 2. Valdría 2. Entonces yo me muevo 2 a la derecha, 2 a la izquierda, y acá caería en menos 5. Es decir, que el intervalo de validez va a ser de menos 5 a menos 1. Y así sucesivamente podemos pensarlo. ¿Se entiende la idea cómo van a calcular el intervalo de validez? Sí, profe. Buenísimo. Es más, no lo tenía claro antes de esto. Buenísimo. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque muchas veces uno piensa que el intervalo de validez tiene que ver con la continuidad nada más. Es verdad que tiene que ver con la continuidad, pero yo necesito, por el teorema de existencia y unicidad, por ese teorema necesito que el intervalo sea de esta forma, porque el teorema me asegura que es válida la solución en un intervalo comprendido entre x0 menos delta y x0 más delta. ¿Estamos hasta ahí? Bien, ahora sí, pasemos al que sigue. En el 8, déjenme ver qué decía. Bueno, me lo voy a copiar. Vamos a dejar esto juntito en el video. Acá está. En el 8 que me habían pedido para mirar, dice lo siguiente. Bueno, el inciso A me está diciendo, me está hablando del teorema de existencia y unicidad, y me dice, dado el PBI, en donde tengo que I' es igual a 1 más I cuadrado, y me da como condición inicial una condición inicial genérica, y en x0 igual a y0. Determinar una región R del plano XY donde exista una única solución. Después habla del intervalo de validez de una solución. Me está diciendo que demuestre, bueno, que esta función satisface la ecuación diferencial y la condición inicial esta, pero me dice que explique por qué no es solución del problema de valores iniciales. Y después me dice que determine el mayor intervalo de validez para el cual esta sea la solución del problema. Voy a hacer lo siguiente, me voy a copiar el teorema de existencia y unicidad, y vamos a ver cómo pensamos esto. Bien. Voy a ampliarme la pantallita, ahí está. Deme un segundo, con problemas técnicos, ahí está. Bueno, el inciso A me dice que dado ese problema de valores iniciales que determinen la región R del plano donde existe una solución única. Miremos en primer lugar las condiciones del teorema y ahora vemos cómo lo resolvemos. Me dice, dado el problema con valor inicial, la derivada de y respecto de x igual a una función, es decir, me está dando una ecuación diferencial, ¿sí? Y me dice que y en x0 igual a y0, me da un valor inicial. Me pide, suponiendo que f, recuerden que f es la derivada de y respecto de x, y la derivada de esa función respecto de y son funciones continuas en un rectángulo R de esta forma. Me está diciendo que yo tengo el plano, supónganse, me dice que x está entre A y B, qué sé yo, A está acá, B está acá, y que la y está entre C y D, supónganse que C está acá y D está acá. Bueno, me está dando un rectangulito así. Acá, me está dando este rectángulo. Me está pidiendo que tanto f, recuerden que f es la derivada de y respecto de x, como su derivada parcial respecto de y, tienen que ser continuas. O sea, acá adentro, tanto la f como la derivada de f respecto de y, tienen que ser funciones continuas. Si se cumple eso, dice que, en primer lugar, el punto tiene que estar contenido acá, o sea, yo tengo el x0 y 0 acá, la condición inicial está acá adentro. Si se cumple eso, dice que el problema con valor inicial, o sea, el PBI, tiene solución única en algún intervalo de esta forma, es decir, el intervalo de validez es un intervalo de esta forma. Para poder asegurar que esa solución sea única y que el intervalo de validez sea uno de este tipo, yo tengo que verificar estas dos cosas, mejor dicho, tres. Que tanto f como la derivada parcial respecto de y sean continuas y que tenga que estar contenido el punto. Y puedo asegurar la existencia en ese rectángulo de una única solución. Entonces, en el inciso A,
les dan un PBI y me pide ahora que yo calcule la región del plano donde exista una solución única. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que chequear las hipótesis del teorema de existencia y unicidad. Vamos a empezar por partes. En el inciso A yo les pregunto, ¿quién es la f de xy? ¿O quién es la función f que menciona el teorema de existencia y unicidad? La f de xy, profe, del inciso A. Del inciso A, sí. 1 más y cuadrado. 1 más y cuadrado. ¿Por qué? Según el teorema, la f de xy es la derivada de y respecto de x, es decir, es la y'. Y me dice el inciso A que la y' es 1 más y cuadrado. Es esta. Esa es la f de xy. ¿Esta función es continua? Sí, profe. Sí, es continua. Sí. Para todo xy. Reales. En realidad va a ser para todo xy, para todo R2. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la función, si bien acá no tengo x, depende de las dos variables. Sí. O sea, pues trabajo con... Bien, ahí ya tengo la f de xy. ¿Qué hago ahora? Calculo la derivada de esta función, respecto de y. Solamente respecto de y me interesa. Si yo derivo respecto de y, ¿qué me da como solución? 2i. 2i. ¿Y esta función es continua? Sí, también, profe. También, Sí. también para todo xy. Entonces yo estoy diciendo que tanto la función f como la función 2i son continuos en cualquier punto del plano. Es decir, si yo tengo el plano, tengo continuidad en todo el plano. ¿Sí? En particular, contiene a cualquier punto. Es decir, va a contener el punto de x0 y 0. Es decir, si yo tomo un punto cualquiera acá, x0 y 0, lo va a contener. Entonces, como se cumple tanto lo que está acá en rojo, f y la derivada de f respecto de y son continuas en cualquier rectángulo que contenga el punto, ¿qué puedo asegurar yo? Que este problema, este de acá, tiene solución única en cualquier rectángulo, en particular para cualquier intervalo de validez. Entonces, como tanto f como la derivada de f respecto de y son continuas, y x0 y 0 están en pertenecen a R2, puedo asegurar que la solución es única. Entonces, cuando me decía, determinar una región R del plano X donde exista solución única, el teorema se verifica para cualquier región R. Por lo tanto, para cualquier rectángulo R, la solución es única. Ahora vamos a ver cuándo lo puedo restringir, es única. ¿Sí? ¿Se entiende más o menos ahí la idea del teorema de existencia y unicidad? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, repito, tienen que verificar esas tres condiciones, que tanto la función como la derivada aparece respecto de y sean funciones continuas y que el rectángulo contenga el punto. Ahora vamos a hacer, creo que el inciso que sigue, que ahí me pide que determine una región R. Sí, acá en el 10 y 11, si no me equivoco. Ahí está, terminamos eso. Ahí vamos a nosotros determinar bien el rectángulo. En este caso, cualquier rectángulo que tome se va a verificar, no hay ningún problema con ese. Pasemos al B y ahora vamos al otro ejercicio. En el ejercicio 8 habla del intervalo de validez. También tiene que ver con el teorema de existencia y unicidad. Dice, demostrar que y igual a tangente de x satisface la ecuación diferencial y la condición y en 0 igual a 0. Pero, explicar por qué no es solución del PBI. Voy a escribirlo acá limpio eso. Tengo el PBI, que es esto de acá. Es la misma que nosotros estuvimos mirando anteriormente. Tengo que y' es igual a 1 más y cuadrado, y la condición es esta. Y acá me dice en el intervalo menos 2, 2. Bueno, y la solución era la tangente, ¿no? Sí. Bien, el ejercicio dice lo siguiente. Ustedes tienen que verificar que y igual a tangente de x satisface esto y que satisface esto. Esa cuenta la hacen ustedes. Calculan la derivada primera y verifican que me dé igual a esto. Y la función en 0 me da 0. Esas dos cosas las chequean ustedes. Ahora el ejercicio me dice, bueno, esta función satisface esto y satisface esto. Y la pregunta es,
por qué, dice, explicar por qué no es solución de este problema, pero en el intervalo menos 2, 2. Me está diciendo, bueno, si satisface esto y esto, ¿por qué no es solución en este intervalo? ¿Ustedes qué opinan? Porque si analizamos, profe, la continuidad de esto, la tangente X. ¿Vos qué sabés de la continuidad de la tangente de X? Tangente de X no tiene asintota, profe. ¿En qué puntos? Cuando el coseno de X el coseno se hace 0. Eso. ¿Y en qué puntos se hace 0 el coseno? Al menos me quiero fijar en intervalo menos 2, 2. En 0 y pi, me parece. Pi sobre 2 más pi por n. En pi sobre 2. Más pi por n, por un número entero. Pi por un número entero. Acá tengo el 1, el 2. Menos 1, menos 2. Onda, profe. ¿Estos videos dónde los sube? Yo me atrasé. En la carpetita, bueno, en Petco yo voy a poner la carpeta con las grabaciones y como la semana que viene Petco va a estar caído, bueno, va a funcionar, armamos una carpeta del Drive que yo en un ratito se las comparto. Si me llego a olvidar de compartírselas, las voy a publicar ahora en Petco también, el link, para que puedan acceder, ¿sí? Claro, pero yo me atrasé, así que voy a salir y voy a leer un poco de teoría y después ver los videos. Bueno, sí, no hay drama, no hay problema. Eso lo manejan ustedes. Bien, les decía lo siguiente. Ahora para pasar un poquito esto limpio. Por ahí escuché que me decían que la tangente tiene problema en pi sobre 2. Pi sobre 2, vamos a ver la calculadora. Ya hasta ahora ya no me funciona el cerebro. 1,57 pi sobre 2. Me da cuenta que dice. Acá tengo problemas. ¿En qué otro punto dentro de este intervalo? Menos pi sobre 2. Menos pi sobre 2. Por ahí me mencionaron a todos, bueno, me interesa solamente los que están dentro de este intervalo. O sea que no sería continua en algunos valores dentro del intervalo. Exactamente. Por ese motivo. Fíjense, esta función satisface la ecuación diferencial, satisface los valores iniciales. Pero sin embargo, no es solución en este intervalo. ¿Pero por qué no es solución? Porque no es continua dentro del intervalo. Vamos a poner en rojo, pues, y no es continua en I. Cuando decimos que sea continua en el intervalo, tiene que ser continua en cada uno de los puntos interiores del intervalo. Como hay dos puntos, en este caso particular, menos pi sobre 2 y pi sobre 2, donde no es continua, ya no puedo decir que no es continua en el intervalo. Entonces, repito, para que sea solución en un intervalo, tiene que ser continua en cada uno de los puntos interiores de ese intervalo. Entonces me pregunta después, ese sería el argumento, no es solución en ese intervalo porque en ese intervalo no es continua la función. Después me dice, determinar el mayor intervalo I de validez para el cual esta sea solución del problema con valores iniciales. Ahora ustedes díganme cuál es el intervalo de validez. ¿De menos pi sobre 2 a pi sobre 2? Exactamente, va a ser de menos pi sobre 2 a pi sobre 2. Estamos usando el mismo argumento que antes. Mi x0 es 0 y el delta que yo tengo acá, como está centrado justo, el delta va a ser pi sobre 2. Entonces yo me muevo pi sobre 2 a la izquierda, pi sobre 2 a la derecha, y lo que me da como intervalo de validez es menos pi sobre 2 a pi sobre 2. Hicimos el mismo argumento de antes. Calculamos la distancia del x0 al punto de discontinuidad más cercano. En este caso la distancia es la misma, entonces tomamos como distancia pi sobre 2. Pero usamos el mismo argumento. ¿Se entiende cómo encontramos el intervalo de validez? No, profe, a mí todavía no me queda muy claro el tema del delta, de cómo encontramos el delta. Vos te fijas en esto. Suponete, bueno, acá justo el intervalo es este. Déjame ver cómo lo puedo pensar. Vamos a cambiar la situación, pero voy a terminar diciendo lo mismo. Suponete que el intervalo que te hayan dado, vamos a agrandarlo un poquito, que haya sido de menos 3 a 3. Voy a marcarlo así en amarillito. Si yo considero como intervalo este de acá, la función tangente, dijimos recién que no es continua en menos pi sobre 2 y pi sobre 2. En este punto la función no es continua o no es continua.
Entonces, cuando uno calcula el intervalo de validez, o sea, el mayor intervalo donde es válida la solución, dijimos lo siguiente. Nos fijamos quién es el X0. Acá el X0 es justo 0. ¿Sí? Este sería mi X0. Este sería de acá el X0. ¿Qué hago? Me fijo cuál es la distancia de X0 al punto de discontinuidad más cercano. El punto de discontinuidad que tengo es menos pi sobre 2 y el pi sobre 2. Esta distancia es pi sobre 2 y es la misma distancia que esta. ¿Sí? Si hubieras, por ejemplo, tenido el X0 acá, bueno, la distancia más cortita sería esta. Este sería tu delta. No me interesa este más grande, me interesa el más chiquitito. Acá la distancia es la misma. Entonces, mi delta va a ser pi sobre 2. Cuando vos haces X0 menos pi sobre 2, me da menos pi sobre 2. Y cuando haces X0 más pi sobre 2, te da pi sobre 2. Por ese motivo, el intervalo de validez es de menos pi sobre 2 a pi sobre 2. ¿Ahora sí se entiende? Sí, profe, ahí entendí. Y lo vi todo. En este caso, cuando están centrados y es simétrico, es como que uno no ve la diferencia. Pero fíjense después en el videíto, cuando calculamos esta de acá. Cuando agregué acá este punto, qué pasó con el delta y qué pasa acá con este también, ¿sí? Para que lo chequeen eso. Muy bien. Entonces, recuerden que el teorema me asegura como intervalo de validez un intervalo sí o sí de esta forma. Porque si no lo tomo de esta forma, con el delta S, me puede pasar lo que sucedió recién. Esta función satisface ambas condiciones, sin embargo, en el intervalo que me dan no es una función continua. Por eso que no me sirve este intervalo. En cambio, si yo cambio la ecuación diferencial con este intervalo de validez, ahí sí es cierto que esto es solución dentro de este intervalo. ¿Hasta ahí estamos? Debe tener acá. Buenísimo. Cualquier cosa me vuelven a preguntar, no hay ningún problema. Quiero mirar cuál es el que sigue. Ya son 12 menos cuarto. Profe, ¿le puedo preguntar sobre el 12? Sí, a ver, déjame ver qué dice. Sí. Déjame ver si hay algo para acotar del 9. A ver, y ahora pasamos al 12. Bueno, vamos a grabar y vamos a hacer unas observaciones y hacemos el 12. El que no hizo estos problemas, trate de hacerlos, de pensarlos. Cualquier cosa de la clase que viene, si hay duda, vuelven a preguntar, no hay ningún problema, ¿eh? Estoy esperando que comience a grabar. Ahí está. Bueno, antes de pasar al 12, veamos lo que dice. En el 9, dice, para el problema de valores iniciales, me da esta ecuación diferencial, este valor inicial o condiciones iniciales, y pregunta si se puede asegurar la existencia de una única solución. Fíjense en el 9, ¿qué sucede al aplicar el teorema de existencia de unicidad? Y después pregunta, ¿qué sucede si la condición inicial se cambia por esta? Bien, vamos a hacer el 10 y ahí pasamos al 12, la compañera que me preguntó recién. Dale, profe. ¿Sí? El 10 y el 12, me lo marco acá si no me acuerdo. Quiero ver eso, después el 11, ¿para qué valores? Bien. Me copio el 10 y hacemos el 12. Repito, en el 9 apliquen el teorema de existencia inicial, que es lo que vamos a hacer ahora con el 10 también. Solamente por las dudas, recuerden que el teorema decía esto. Tengo la ecuación diferencial, los valores iniciales. Si pasa que la función f de xy y su derivada parcial respecto de y son continuas en un rectángulo que contiene el punto con los valores iniciales, pueden asegurar, en ese caso, pueden asegurar que existe solución y además que es única, en este intervalo de validez. Entonces, en el ejercicio 10 dice, para el PBI, con esta ecuación diferencial, me dice que y en 2 es 0, dice, mostrar que f1, que es la función nula, y f2 son soluciones de este PBI. ¿Ustedes qué van a hacer? Van a tomar a f1 y van a ver que satisface esta condición, esta ecuación diferencial, y que satisface esta condición inicial. ¿Sí? Eso lo hacen ustedes. Con f2 les va a pasar lo mismo. Tengo que x menos 2 al cubo va a cumplir esta ecuación y va a cumplir esa. Ustedes hagan la cuentita. Ambas funciones satisfacen este PBI, este problema de valores iniciales. Después me
me dice, por lo tanto, el problema con valores iniciales no tiene una única solución. Tengo dos soluciones. Y me pregunta si contradice este hecho el teorema de existencia y unicidad. Ustedes saben que el teorema, bajo ciertas condiciones, si se cumplen, yo puedo asegurar que existe la solución y puedo asegurar que esa solución es única. Ahora me está pasando lo siguiente. Tengo un PBI, un problema de valores iniciales, que tiene dos soluciones. Y me está preguntando si contradice o no el teorema de existencia y unicidad. Yo les pregunto a ustedes, ¿qué opinan respecto a esto? Que habría que ver las hipótesis del teorema. Exactamente. Hay que chequear las hipótesis del teorema. Yo tengo que mi f de xy, recuerden que es la derivada de y respecto de x, acá la tengo despejada, si no la despejo, es 3 y a la 2/3. ¿Sí? Bueno, este es el punto. Esta función, ¿es continua? Esa sí, profe. Esta es continua. ¿Sí? Esta es continua para todo y, en particular para todo xy. Para cualquier valor de x y de y es continua. Ahora calculemos, esta sería la primera condición. La segunda es la derivada de f respecto de y. O sea, a esta la derivo respecto de y. Justo coincide que en los ejemplos que tomamos la x no aparece, pero si apareciera la derivamos respecto de y. ¿Sí? Cuando derivo, bueno, el exponente baja, me queda 2/3 y elevado a la cuánto. 2/3 menos 1 es menos 1/3. Menos 1/3. Eso, con este me queda, lo voy a reescribir, me va a quedar 2 dividido y a la 1/3. Raíz cúbica de y. ¿Qué pasa con esta función? No contiene 0. En 0 es discontinua. Vamos a poner discontinua En 0. en 0, en y igual a 0. Es decir, que es continua, perdón, es continua para todo xy tal que y es distinto de 0. ¿Sí? Pero yo quiero escribir así esto. Esta función es discontinua en y igual a 0. Entonces, yo podría tomar cualquier rectángulo que no contenga y igual a 0. Es decir, en el plano, vamos a dejar acá el plano, yo puedo asegurar con el teorema de existencia inicial que puedo tomar cualquier región que no contenga la y igual a 0. Y igual a 0 es la recta esta. Acá. Es decir, podría tomar un rectángulo acá arriba o podría tomar un rectángulo acá abajo. Pero ninguno que pase por este punto. Así no podría ser. Bueno, veamos las condiciones iniciales. Recuerden que el punto tiene que estar dentro del rectángulo. ¿Qué pasa? Cuando tomo y es 2 igual a 0, ese punto, voy a cambiar el color, acá, ese punto, 2, 0 estaría por acá. Acá está. ¿Puedo aplicar el teorema acá en este punto? O sea, ¿puedo tomar un rectángulo que contenga ese punto? No. No. ¿Por qué? Porque tengo este punto, esta línea de discontinuidad, ¿sí? Entonces, vamos a poner acá. ¿Cómo? La condición inicial es esta. Acá vamos a poner y vale 0. ¿Qué pasa? ¿Puedo aplicar el teorema? No. Vamos a poner acá. Ahí. Exactamente. Yo puedo aplicar el teorema en cualquier rectángulo acá arriba o cualquier rectángulo acá abajo, pero ninguno que contenga cualquier punto de esta línea, de la y igual a 0. Entonces acá vamos a poner, como en 0 es igual a 0 y en 2 es igual a 0, se cumple esto, que en 0 que es igual a 0, no puedo aplicar el teorema de existencia y unicidad. Si no puedo aplicar el teorema, ¿puedo asegurar algo? Que no va a tener una única solución. ¿Puedo asegurar eso, sí? No se sabe. No se sabe. No, porque puede que no tenga soluciones. Puede ser que no tenga solución, puede ser que tenga una única solución, o podría ser que tenga infinitas soluciones. Pero que no se puede aplicar el teorema, no puedo asegurar nada. Entonces, no puedo aplicar el teorema de existencia y unicidad, por lo tanto, no puedo asegurar nada. Repito, que no pueda aplicar el teorema no quiere decir que la solución no sea única. Puede ser que sí, como puede ser que no tenga solución. Justo este problema, ¿qué pasaba? Me decía originalmente que tengo dos soluciones. Sin embargo, no contradice el teorema de existencia y unicidad porque no lo puedo aplicar. ¿Sí? Entonces, repito,
para poder ver si puedo aplicar el teorema, veo las condiciones. Me fijo si la función es continua, si la derivada parcial respecto de y es continua. En este caso vimos que no era continua en 0, y justo igual a 0 es el valor inicial sería. Entonces no puedo aplicar el teorema. Como no puedo aplicar el teorema, no puedo asegurar nada. Por lo tanto, acá, no contradice, o sea, vamos a poner, por lo tanto, este hecho que tenga dos soluciones, este hecho no contradice al teorema. ¿Por qué no lo contradice? Pues no lo puedo aplicar. Ahora, si hubiera cumplido la primera condición, hubiera cumplido que era continua, ahí sí o sí, ¿cómo va a ser la solución? Única. Va a ser única, ¿sí? O sea, si yo cambio acá, por ejemplo, me hubiera dicho que esto vale 1, bueno, ahí sí se cumple el teorema de existencia y unicidad y la solución hubiera sido única. En este caso, justo el valor inicial es donde tengo el punto de discontinuidad. ¿Se entiende? Lo que quiero que quede claro es que si no puedo aplicar el teorema de existencia y unicidad, no puedo asegurar nada. Eso es lo que me interesa que quede fijo ahora. Si no puedo asegurar nada, ¿qué quiere decir? Que el problema podría tener solución, podría tener una única solución, o podría tener muchas soluciones, o infinitas soluciones, o incluso podría no tener solución al problema, ¿sí? Bien, ahora sí pasemos al 12 que me dijo la compañera. Bueno, acá en el 11 dice, ¿para qué valores el problema de valores iniciales tiene solución única? Aplican el teorema y se fijan para qué valores de x, 0 y 0 puedo aplicar el teorema. O sea, me fijo qué rectángulos puedo tomar, en dónde están esos rectángulos. Va a ser algo similar a lo que vamos a hacer ahora en el 12. En el 12 dice, aplicando el teorema de existencia y unicidad, determinar las regiones del plano en las cuales las siguientes ecuaciones diferenciales admiten solución única. ¿Cuál de los dos quieren que hagamos? O sea, sería de A. ¿El A? Bueno. Son Son similares los dos, así que con que hagamos una le queda ya de referencia. Vamos a hacer el A. El A va a ser más simple de escribirlo, pero no importa. El B igual sale. Vamos a pegarlo acá. Ahí está. Bueno, entonces, recuerden que las condiciones del teorema de existencia y unicidad, vamos a poner acá. Ustedes recuerden que necesito que f y la derivada de f de xy sean continuas y que ¿A alguien se le cortó? Se me cortó en el... Sí, se cortó. Pensé que era yo. Sí, digo, se me pidió el internet. me había ido, perdón, justo escuché que alguien se cortó. ¿A mí se me fue la conexión? Sí, a usted se le fue la conexión, bro. ¿Hasta dónde me escucharon? Hasta las hipótesis. Ah, bueno, entonces fue un lapso nada más que se cortó. Cualquier cosa ustedes díganme, porque como estoy con la pantalla no veo qué pasa. Uy, me colgué acá. Les decía eso, no alcanza a ver nada así en realidad. Como dice, aplicando el teorema de existencia y unicidad, les decía que ustedes tengan en cuenta las siguientes hipótesis. Que tanto f como la derivada de f respecto de y sean continuas y que el punto pertenezca a la región. Ahora me está diciendo que yo determine qué regiones del plano puedo tomar, es decir, qué rectángulos puedo tomar. Bueno, entonces veamos acá. En el inciso A, tengo que y' es igual a 1 sobre y cuadrado. Entonces lo que vamos a ver es para qué rectángulos o para qué regiones se va a cumplir el teorema de existencia y unicidad. Recuerden que mi f de xy es 1 sobre y cuadrado, porque es la y'. Esta función, ¿dónde es continua? Todo lo real menos el cero. Recuerden, todo el plano menos el y igual a 0. Esta es continua para todo xy, tal que y es distinto de 0. ¿Sí? Recuerden que estamos trabajando en el plano. Vamos a calcular la derivada. La derivada de f respecto de y, ¿cuánto es? ¿Cuál es la derivada?
menos un medio y sobre... Bueno, no sé si me equivoco. Va a ser menos 2 y a la menos 3, al 3. Pensé que me quedo sin conexión, por eso me quedé callado un rato. Si ustedes lo suben, me quedaría la menos 2. Recuerden que bajo el exponente y le resto 1. Por eso me queda esta expresión de ahí. ¿Sí? Bueno, esto es lo mismo que antes. Esta va a ser continua para todo x, y, tal que y es distinto de 0. Vamos a dibujar. Yo tengo los ejes, acá arriba, el eje x y el eje y. Y recién acabamos de descubrir que tanto f como la derivada de f respecto de y son continuas, excepto en y igual a 0. Entonces vamos a marcar el y igual a 0. Esta de acá. Acá va a ser discontinua, lo que yo tengo en rojo. Entonces yo podría tomar cualquier rectángulo acá arriba o cualquier rectángulo acá abajo, pero ninguno que atraviese este de acá. ¿Sí? Pero ninguno que esté ahí, porque si yo tomo un rectángulo que pase de este plano a este, ya paso por punto de discontinuidad. Entonces puedo tomar un rectángulo arriba, un rectángulo acá abajo. Vamos a ponerlo así. Puedo tomar un rectángulo R1 o R2. Entonces, en mis regiones, en donde se cumple el teorema de existencia de unicidad, va a ser la región que yo tengo acá arriba o la región que tengo acá abajo. Entonces vamos a escribirlo así. Entonces R puede ser R1, van a ser los X, Y que están en el plano, tal que, si yo estoy acá arriba, ¿cómo es Y? Si estoy en la parte de acá arriba. Es Y mayor que 0. O, el segundo rectángulo que puedo tomar es un rectángulo, X, Y, que están en R2, tal que, ¿cómo es Y acá en esta parte? Menor a 0. Y va a ser menor que 0. Entonces, mi región podría ser R1, en donde tomo un rectángulo donde Y es positivo, puede ser R1 en la parte de acá arriba, o puedo tomar un R2 que esté acá abajo. Cualquiera de esas regiones yo puedo tomar. ¿Se entiende la idea? Sí, profe. Sí, Entonces, profe. el teorema me va a asegurar que existe una única solución en cualquiera de esos dos rectángulos. En el de arriba o en el de abajo. Si, por ejemplo, me hubieran dado como valor inicial, supónganse que me hubieran dado, qué sé yo, estoy inventando, el 1, 1, ¿qué rectángulo puedo tomar ahí? El de arriba. El de arriba. Así, el R1. Cualquier rectángulo donde la componente Y sea positivo puedo tomar, el de acá arriba, porque el punto justo está acá arriba. Si me hubieran dado un punto abajo, tomo el de abajo. Entonces, es en el rectángulo de arriba o en el rectángulo de abajo, eso va a depender de las condiciones iniciales. ¿Sí? Sí. Bueno, para terminar, pues ya se me hizo la hora, en el inciso B, recuerden que necesitan la función f de x, y. Entonces acá despejen y'. Si despejan y', me queda x menos y dividido 2x más 5y. La idea va a ser la misma, fíjense que el denominador se va a anular, vamos a poner, cuando 2x más 5y sea igual a 0. Va a quedar en una recta. Bueno, hacen lo mismo. Dibujen la recta, va a quedar algo por el estilo, algo así, supongo. Entonces va a ser esta región de acá arriba o esta región de acá. Pero va a ser el mismo concepto, ¿sí? Buenísimo, profe. Voy a detener acá la grabación. Les voy a compartir a los que han quedado. Un segundo que me tilde acá, detener grabación. Les comparto el enlace, igual ahora yo lo voy a subir a Pedco.